Y para iniciar nuestro primer debate sobre el mediático retorno del vicepresidente Angelino Garzón, nos acompañan Gina Parodi, Miguel Antonio Galvis y el concejal Antonio Sanguino. Quiero dar la bienvenida, qué placer que estén con nosotros esta noche. Concejal Antonio Sanguino, bienvenido. Mire, él dice el vicepresidente, estar en las condiciones de cumplir todas sus funciones. ¿Cuáles son esas funciones? ¿Hacer oposición? Yo creo que, igual que ha dicho Gina, es una buena noticia la salud del vicepresidente. Creo que el país estaba esperando que él saliera, que era muestra de que está en plenas facultades. Creo que enterró la comisión del Congreso que iba a constatar si estaba bien o mal. ¿Será? Para todos quedó claro de que está en sus plenas facultades mentales. Es que era absolutamente descrestador que se acordara de fechas exactas, ¿no? Y que hiciera gala de su memoria. Pero Angelino, o el vicepresidente, está haciendo lo que siempre él ha hecho. Él siempre ha marcado su propia agenda. Recuerden ustedes cuando él fue ministro del presidente Pastrana, los debates y las polémicas que armó, incluso enfrentado al hoy presidente de la República, Juan Manuel Santos, que era ministro de Hacienda del presidente Pastrana. Y hoy está haciendo lo mismo, a mí no me sorprende, él está marcando su agenda. Por supuesto, ha hecho anuncios y declaraciones que son bastante polémicas y que yo no comparto. Creo que una constituyente para reconciliar a Uribe con Santos no es necesaria para el país, no es conveniente. Creo que una constituyente la necesitamos para sellar la paz del país. Oye, interesante lo que usted dice. Veamos declaraciones. Mire, justamente habló esta mañana el vicepresidente Angelino Garzón. Veamos qué dijo. La labor del presidente durante estos 2 años de mandato ha sido impecable. Él ha respondido muy bien a la modernización del país, ha logrado que la economía se mejore, amplió los recursos para la inversión social, creó muchas de las políticas sociales. Ahí genera gran duda, y en eso pregunto sobre lo que estaba diciendo Miguel Antonio, concejal Sanguino. Una cosa es testear las aguas, es decir, ni me voy totalmente en contra del presidente, ni voy a decir apoyo abiertamente a la constituyente sabiendo que el gobierno no la apoya. Yo creo que el vicepresidente no tomó partido por uno u otro, habida cuenta la polarización que hay evidente entre Santos y Uribe. Él quiso colocarse un poco por encima de esa polarización e incluso se ofreció sus buenos oficios para lograr una reconciliación entre Santos y Uribe. Dijo, el país clama a gritos esa reconciliación. ¿Usted cree eso? Yo creo que el país clama a gritos una reconciliación nacional, que no solo es entre Santos y Uribe, es que además de ellos dos hay otros actores de la política colombiana que están disparándole al sistema político y que requieren ser incorporados en un acuerdo nacional de paz y en un proyecto de reconciliación nacional. Y en ese sentido yo sí vería viable una constituyente como culminación de un gran proceso de reconciliación nacional y de un acuerdo de paz que, entre otras cosas, es la agenda que quiere jugar el presidente Santos a pesar del expresidente Uribe. Pero además pensemos en que, como dice Gina, ese proyecto termine exitosamente aprobado en el Congreso y se convoque una constituyente. Por muchos límites que le ponga el Congreso, una constituyente es un cuerpo soberano, puede ser un salto al vacío en unas circunstancias de polarización del país. La Asamblea Constituyente, en ejercicio de su soberanía, puede darse un temario que supere los alcances que le haya establecido el Congreso de la República, y ahí está el riesgo de una constituyente que hoy se propone para una reforma a la justicia o para una reforma territorial y que puede terminar en cualquier lado, y en eso tiene razón el presidente Santos. Vamos a seguirlo ampliando, tenemos que hacer una primera pausa muy breve y ya continuamos debatiendo lo que significa esta nueva aparición en política del vicepresidente Angelino Garzón y todas sus implicaciones. No se vayan, ya regresamos aquí en 360 grados con una visión global de la noticia. 360 grados, una visión global de la noticia. Estamos viendo las imágenes del vicepresidente Angelino Garzón. Esta fue una de las primeras imágenes que vimos. Recién apareció en una catedral, ahora ya empezó a dar declaraciones a los medios. Y estamos debatiendo justamente las propuestas, lo que ha dicho el vicepresidente. Retomemos un poco. Miren, nos escribe Javier Guacaneme. Dice lo siguiente: pregúntele por favor a sus panelistas. Si hoy muere o tiene incapacidad el presidente Santos, ¿está Angelino Garzón en capacidad de gobernar a Colombia?
¿Estaría usted tranquilo? Me quedo con Angelino. Se queda con Angelino. Lo vi en plenas facultades mentales y me quedo con Angelino. Mire, aquí está yendo ya en contra de la reforma pensional, la misma reforma que el ministro Rafael del Juego. Pero yo creo que, digamos, seguramente Angelino se ha sentido un poco aislado en el equipo del gobierno, seguramente por muchas circunstancias. Pero es que justamente el presidente invitó a Angelino como su fórmula vicepresidencial para que le pusiera un toque social, digamos, a la agenda del gobierno del presidente Santos. Y creo que en esa materia, en materia de diálogo social sobre temas como la salud, como la reforma pensional, etcétera, Angelino está cumpliendo el papel para el cual fue traído como fórmula del vicepresidente. Lo que no me gusta del vicepresidente es su pronunciamiento, digamos, que puede interpretarse como tomar partido del lado de Uribe, sobre todo, por ejemplo, en este caso específico de la constituyente. Mire, mientras usted está hablando, concejal, estamos viendo declaraciones también de lo que ha dicho el vicepresidente en otro marco. Mire, por ejemplo, dice, yo le pido a Dios que nunca le pase nada al presidente. No quisiera tener que reemplazarlo. El país necesita un hombre como Juan Manuel Santos. Mi tarea es ayudarle a cumplir su labor estos 2 años siguientes. Ya ha dicho claramente que va hasta el 2014. Sí, pero fíjate que entonces eso se contradice con la manera como interviene Angelino en una controversia, que es una controversia de marca mayor entre el presidente y el expresidente Uribe y sus parlamentarios, que es precisamente sobre la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente. ¿Pero usted cree que ese es el tema de fondo realmente, o la división que hay en este momento, el enfrentamiento que hay, es mucho mayor? Es decir, acá hay un tema ideológico. Vemos un expresidente que se abanderó de la oposición en Colombia. Vemos un nuevo puro centro democrático. Vemos una tendencia, además, de muchos sectores que están empezando a apoyar y a hacer oposición. Pero si me permites una precisión, quien se abanderó de la oposición a Santos, desde el extremo de la derecha, es el expresidente Uribe, no es el vicepresidente Garzón, ¿no? Ahora, el vicepresidente Garzón quiere colocarse por encima de esa confrontación por no enemistarse con Uribe, ¿no? Y por no enemistarse con el uribismo. Yo creo que ahí se equivoca, porque creo que el vicepresidente, en una circunstancia de esa naturaleza, tiene que asumir, digamos, una conducta muy clara de respaldo a quien es, de quien es su fórmula, que es el presidente de la República. ¿Estás de acuerdo, Gina? Incluso, si me permites, termino la idea. Angelino es más cercano a Santos en una agenda de paz que de Uribe en una agenda de confrontación a la guerrilla. Veamos qué dice Navarro Wolf y les doy la palabra de inmediato. Nos preocupa la polarización exagerada que hay en Colombia. Aquí los que matan están ahí, los grupos armados están ahí, y es una polarización que se empieza a vislumbrar en los próximos meses en Colombia, que podría generar que Colombia vuelva a matar gente. Una polarización no es conveniente para Colombia. Polarización, ¿qué dicen ustedes? Que le haga caso a Petro en Bogotá, que no polarice Bogotá. Bueno, ya vamos a votar Bogotá en cuestión de minutos. Le quiero decir lo siguiente, es que una cosa es la reunificación del partido de la U y otra cosa es la unidad nacional y la reconciliación del país. El país no se agota entre las dos fracciones del partido de la U, que es el santismo y el uribismo, ¿no? Esa unidad nacional no la ve usted muy... Mire, no estoy hablando de la unidad nacional que quiso hacer el presidente y que ha querido hacer el presidente a través de la Mesa de Unidad Nacional. Estoy hablando de un proyecto de reconciliación nacional que debe incorporar a todos los actores de la vida política del país, que nos ofrezca un escenario de una sociedad posconflicto, ¿no? Y ahí sí podría tener sentido, porque habría incluso un marco sobre el cual puede reunirse una asamblea constituyente, que es un gran acuerdo nacional de paz y de reconciliación. En ese escenario y en ese contexto sí es pertinente y sí es saludable una constituyente. Yo vuelvo y le insisto, porque me parece muy interesante lo que usted dice, pero hay varios sectores que dicen, ¿cómo no vamos a hablar de unidad nacional si es que en el Congreso, por lo menos, estamos hablando de un 90% de unidad nacional? Si estamos viendo la fragmentación de partidos políticos, ¿cuántos están en la oposición? ¿El 10%? El resto está enfrascado en una unidad nacional. Y si no hay unidad nacional en este momento representando un gobierno, ¿cuándo la va a ver? Si tiene mayoritariamente ese estricto sentido. Ahora, una bajísima popularidad, que es lo que está viendo el gobierno Santos, ¿o no es esa la perspectiva? Ustedes ven en este momento en el paquete, porque evidentemente lo que se está jugando también ya se empieza a cocinar, es una reelección del presidente Santos, si la va a buscar o no. El papel que juegue Angelino en esa fórmula, una llave que es indisoluble, va a ser fundamental. Brevemente, consejero. Pues yo creo que el presidente va a buscar la reelección y creo que va a buscar
o a un angelino o a alguien que se le parezca a Angelino para poder enviar, digamos, y consolidar un mensaje de unidad nacional que él ha querido enviar en estos 2 años de su gobierno. Brevemente, en 30 segundos para concluir. Vamos a hacer una pausa y al regreso entraremos a debatir lo que es Bogotá, su aniversario y, por supuesto, la gestión de gobierno que lleva el alcalde Gustavo Petro en el cumpleaños 474 de la ciudad de Bogotá. No se vayan, ya volvemos. Regresamos a 360 grados con una visión global de la noticia y ahora le doy la bienvenida en este segmento al concejal también de Bogotá, Roberto Sáenz, para entrar a debatir lo que es Bogotá, su aniversario y por supuesto la gestión del alcalde Gustavo Petro. Concejal, ¿cómo ve usted? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a usted por aceptarla. Y muy contento de poder conversar aquí con Gina, con Antonio, con ustedes. ¿Cómo ve usted Bogotá? Yo creo que primero hablemos brevemente de Bogotá y luego entremos a mirar si se debe o no abordar el tema de Gustavo Petro. Muchos dicen que 7 meses es muy poco para hacer una evaluación, otros dicen que es tiempo suficiente. Pero ¿usted cómo ve la ciudad? ¿Está la ciudad en cuidados intensivos o está la ciudad por buen rumbo? No, yo creo que todos aquí en campaña, todos lo dijimos, especialmente los candidatos a la alcaldía, la situación de Bogotá es delicada. Lo que venía desde el gobierno anterior había sido una situación crítica, dijéramos. Y enderezar ese rumbo no era fácil. Ahora, es más difícil todavía cuando se proponen cosas novedosas y marchamos por el rumbo de cambiar el modelo de ciudad. Esa es una tarea que no es evidentemente fácil y que produce todas las repercusiones que está teniendo. Eso quiere decir que usted lo ve como el alcalde está haciendo eso, está llevando claro esa que ruta. Sí, claro que sí, estamos modificando sustancialmente el rumbo que traía. Hay que proponer un nuevo modelo de ciudad. El modelo de desarrollo que traíamos es evidentemente fallido en muchos aspectos, especialmente en lo que a mí concierne, en lo que yo he insistido, en el aspecto ambiental de la ciudad. Hemos caído en una situación crítica que pasa por todos los niveles, ¿no? ¿Y ustedes qué dicen? ¿Están de acuerdo? Yo creo que en eso consiste la primera equivocación del alcalde, la que ha señalado Roberto. No querer construir sobre lo construido y pensar que hay que refundar la ciudad sobre bases nuevas. Un complejo de Adán. A mí me parece que incluso Gonzalo Jiménez de Quesada, cuando llegó aquí a la sabana de Bogotá, se encontró con que había algo construido antes de que él llegara. Yo creo que el alcalde debería aprenderle a Gonzalo Jiménez de Quesada y saber que esta era una ciudad que se venía construyendo. Cada alcalde construía sobre lo construido y ponía un énfasis. Mocus, la cultura ciudadana, Peñalosa, el desarrollo urbano y la recuperación del espacio público, Lucho, la apuesta contra el hambre y contra la pobreza, la reducción de la pobreza. Y yo creo que el alcalde debe ser un poco más modesto, más sensato y entender que esta ciudad tiene, digamos, unos avances, unos acumulados que puede desarrollarlos y consolidarlos colocando su sello. Pero hay 2 problemas adicionales y se los digo muy rápidamente. Segundo, no quiere gobernar con el plan de desarrollo que le aprobamos en el Consejo. Ya le iba a preguntar hace un esfuerzo por gobernar sin o en contra de su plan de desarrollo. Y tercero, no ha logrado en 7 meses construir un equipo de gobierno sólido. Pues bien, déjame, yo quiero hacer... O en salud veníamos bien, tocaba cambiar ese modelo. Miguel. No solo se ponen en riesgo los recursos de la ciudad por cuenta de la corrupción, sino también por decisiones públicas equivocadas y por decisiones públicas que comprometen seriamente las finanzas de la ciudad. Y yo creo que en eso vale la pena prender las alarmas y hacer las advertencias. ¿Se está manejando mal esas finanzas? Yo creo que, por ejemplo, el alcalde acaba de producir un decreto que todos saludamos en el sentido de que se busque mayor equidad en términos de tarifas de acceso al transporte público. Incluso en el plan de desarrollo, usted sabe, Roberto y yo votamos un rubro de 35.000 millones de pesos para subsidios a población en condición de discapacidad y adulto mayor, que son los que necesitan en estratos 1, 2 y 3 realmente que todos los ciudadanos le ayudemos a pagar su transporte público.
Aquí se acaba de producir un decreto para extender un subsidio generalizado, es decir, que si mañana Luis Carlos Sarmiento Angulo se monta al Transmilenio, nosotros le subsidiamos el pasaje, ¿no? Eso vale 2.4 billones de pesos en el cuatrenio. Y solo tenemos en el plan de desarrollo 35.000 millones. Este año van a echar mano del Fondo de Estabilización, o un fondo que está previsto en el sistema de Transmilenio para garantizar la sostenibilidad financiera del Transmilenio. Entonces, claro, con las ilusiones de la gente y con los derechos a un transporte y a la movilidad de la gente, no se pueden hacer cuentas alegres porque es un acto irresponsable. Pero por mire, eso el decreto solo habla de rebajas tarifarias hasta el 31 usted pone un tema 2012. muy interesante, porque es la perspectiva también. Y sobre eso quiero retomar para darles cifras a todos. Cifras que ustedes conocen.